Tú eres tu cuerpo. No hay persona que exista separada del cuerpo, vivo, en que tiene su ser y a través del cual se expresa y se relaciona con el mundo que lo rodea. Carecería de sentido oponerse a esta proposición, porque podría decirse al objetante que nombrase una parte de sí mismo que no lo fuese de su cuerpo. La mente, el espíritu y el alma son aspectos de todo cuerpo viviente. Un cadáver no tiene mente, ha perdido el espíritu y se le ha ido el alma. Ahora bien, si tú eres tu cuerpo y tu cuerpo eres tú, este expresa quién eres. Es tu modo de ser en el mundo. Cuanto más vida tenga tu cuerpo, más estás en el mundo. Cuando tu cuerpo pierde algo de su vitalidad, por ejemplo, cuando estás agotado, tiendes a retirarte. El mismo efecto produce la enfermedad, que provoca un estado de retiro. Hasta es posible que sientas el mundo a lo lejos o que lo veas tras una neblina, pero también hay días en que estás radiantemente vivo y el mundo que te rodea parece más brillante, más próximo a ti, más real. Todos quisiéramos ser y sentirnos más vivos. Como tu cuerpo expresa quién eres, nos impresiona con la importancia que tienes o con cuánto eres en el mundo. Por algo llamamos un don nadie a la persona que no nos produce impresión alguna y decimos que es alguien el que nos causa una impresión poderosa. Esto no es más que el lenguaje del cuerpo. De la misma manera, tu estado de retiro no es un secreto. La gente lo siente, como siente tu fatiga o tu enfermedad. Si estás cansado, se reflejan muchos signos visuales y auditivos en la caída de tus hombros, en la flojedad de la piel de tu rostro, en la falta de brillo de los ojos, en la lentitud y pesantez de tus movimientos, y en lo apagado o sin timbre de tu voz. El mismo esfuerzo por disimular esta sensación la delata, porque hay tensión en ese intento forzado. Lo que siente el hombre puede también leerse en la expresión de su cuerpo. Las emociones son hechos corporales, son literalmente movimientos o alteraciones dentro del cuerpo, que generalmente se traducen en alguna acción exterior. La ira produce tensión y una carga en la parte superior del cuerpo, en la que están situados los órganos principales del ataque, los dientes y los brazos. Se conoce al individuo irritado por su cara sonrojada, sus puños apretados y la contracción torva de su boca. El afecto, o el amor, suaviza todos los rasgos fisonómicos y llena de calor la piel y los ojos. La tristeza presenta un aspecto decaído, como si la persona estuviese a punto de romper a llorar. Pero es mucho más lo que revela el cuerpo. La actitud de una persona hacia la vida o su estilo individual se reflejan en la forma en que se conduce, en su porte y en la manera en que se mueve. El individuo de porte noble o talante regio, por así decirlo, se distingue claramente del que tiene la espalda encorvada, los hombros caídos y la cabeza ligeramente inclinada, que indican el peso de las cargas que gravitan sobre él. Nadie puede triunfar en la vida estando en conflicto consigo mismo. El esfuerzo por imponerse al cuerpo tiene necesariamente que fracasar. Es preciso reconocer la identidad y la diferencia entre los procesos psíquicos y físicos. Hay muchos individuos que son víctimas análogas de un conflicto inconsciente entre los distintos aspectos de su personalidad. Lo que más abunda es el conflicto entre las necesidades y demandas no atendidas en la infancia y los deseos y tendencias del adulto. La edad adulta requiere que el individuo sea independiente, que se sostenga por su propio pie y asuma la responsabilidad de satisfacer sus necesidades y deseos. Pero en las personas que padecen este conflicto interno, el esfuerzo por ser independientes y responsables va debilitado y minado por deseos inconscientes de que lo mantengan y atiendan. El resultado es una imagen compleja psicológica y físicamente. Una persona así puede mostrar en su conducta una independencia exagerada, junto con el temor de estar solo o la incapacidad para tomar decisiones. Esta misma imagen se refleja en su cuerpo.
Los aspectos infantiles de su personalidad pueden manifestarse en sus manos y pies pequeños y en sus frágiles y delgadas piernas, que parecen inadecuadas para soportar su peso, o también en un sistema muscular subdesarrollado que carece de potencial agresivo para lograr lo que necesita y desea. En otros casos, existe un conflicto entre lo juguetón del niño y el realismo del adulto y su personalidad. El individuo aparece superficialmente grave, frecuentemente sombrío, rígido, laborioso y moralista. Pero, cuando baja la guardia, por así decirlo, y se abandona, se hace infantil. Así ocurre sobre todo cuando se trata de gente que bebe. El niño aflora también a la superficie en forma de brincos y fiestas que no vienen a cuenta. El rostro y el cuerpo del individuo tienen algo de tenso, duro y tirante que le hace parecer viejo. Sin embargo, se trasluce frecuentemente en él una expresión infantil, acompañada por una sonrisa o una mueca festiva que revela un sentimiento de inmadurez. Surge el conflicto cuando no se permite expresarse libre y plenamente el carácter travieso y juguetón del niño. La represión de su curiosidad sexual y de sus inclinaciones eutrapélicas no eliminan estas tendencias. Están sepultadas y apartadas de la conciencia, pero siguen vivas en las capas subterráneas de la personalidad y emergen cuando se les da rienda suelta y se les tiene como desviaciones de las inclinaciones naturales. Los valores infantiles no se han integrado en su personalidad, sino que están aislados y enquistados como cuerpos ajenos y extrínsecos al ego. La persona es la suma total de sus experiencias vitales, cada una de las cuales está registrada en su personalidad y estructurada en su cuerpo. Lo mismo que el leñador es capaz de leer la historia vital de un árbol en un corte transversal de su tronco, donde se aprecian los anillos anuales de su crecimiento, se puede leer también la vida anterior de una persona en su cuerpo. Para ambos estudios se necesita ciencia y experiencia. Al ir creciendo, el organismo humano va añadiéndose a su personalidad diversas capas que continúan vivas y en funcionamiento en la edad adulta. Cuando son accesibles al individuo, constituyen una personalidad integrada que está libre de conflictos. Si se reprime y aísla o obstaculiza cualquier estrato y hasta cualquier experiencia, la personalidad está en conflicto y por tanto limitada. Los valores que cada uno de estos niveles añade a la vida pueden sintetizarse de esta manera. Infante, amor y placer. Niño, creatividad e imaginación. Muchacho o muchacha, diversión y entretenimiento. Joven, romance y aventura. Adulto, realidad y responsabilidad. Al hablar de valores y cualidades, quizás sea mejor decir que el crecimiento al que nos estamos refiriendo es el desarrollo y la expansión de la conciencia. Cada nivel representa un sentido nuevo del yo y sus potencialidades, un concepto nuevo del yo y su relación con el mundo. Sin embargo, la conciencia no es una unidad separada o aislada de la personalidad, sino una función del organismo, un aspecto del cuerpo viviente. Se desarrolla en relación con el crecimiento del cuerpo, física, emocional y psicológicamente. Depende de la experiencia, adquiere profundidad con la adquisición de las diversas destrezas, se confirma en la actividad. Al equiparar los niveles o estratos con las cualidades de la conciencia, no queremos decir que cada nueva dimensión del yo aparezca formada en su plenitud al cabo de cierto periodo de edad. La tendencia a la diversión comienza de hecho en la niñez, pero alcanza su máximo desarrollo después de haber pasado esta fase. La conciencia del juego y el sentimiento del gozo son más bien características del muchacho o de la muchacha que del niño. Explicaremos cada uno de estos estratos y su cualidad para entenderlo mejor. El infante se caracteriza por su deseo de estar apegado particularmente a su madre. Quiere que lo carguen, acaricien, hagan fiestas y acepten. El amor o el afecto
puede definirse como el deseo de un apego íntimo. Cuando este deseo queda satisfecho, el infante experimenta placer. La privación de este apego le produce un estado doloroso. Todos los sentimientos de amor del adulto derivan de este estrato de su personalidad. El sentimiento del amor del adulto no es esencialmente distinto del que experimenta el infante, aunque puede variar en su forma de expresión. El deseo de un apego o proximidad íntima está presente en todos los sentimientos del amor. El individuo que está en contacto con el infante, que fue y sigue siendo todavía parte de él, conoce el sentimiento del amor. Está además en contacto con su corazón. Si se le arranca de su corazón o de su niñez, y en el grado en que esto ocurra, queda imposibilitado para experimentar la plenitud del amor. La niñez añade una nueva dimensión o un nuevo valor a la vida. La necesidad del apego continuo cede ante la nueva necesidad de explorar el mundo, lo cual se facilita al niño al aumentar su coordinación motora. Por medio de esta exploración de personas y cosas, del espacio y del tiempo, el niño crea el mundo en su mente. Como no le molesta ningún sentido estructurado de la realidad, su imaginación es libre. Durante esta fase crea además a nivel consciente su sentido del yo, en cuyo proceso explora imaginativamente la posibilidad de ser otros yos, como el de su madre, por ejemplo. La niñez termina cuando el individuo ha formado una imagen articulada y coherente de su mundo y de su yo personales. Una vez superada esta etapa, el muchacho o la muchacha se enfrenta a su mundo personal en su juego. Su dominio creciente de las actividades motoras y los juegos con los demás niños constituyen una forma de jugar divertida y alegre, porque es libre y tiene grandes compensaciones. Es más elevado el grado de excitación del juego de los muchachos y muchachas que el de los niños más pequeños, lo cual también explica los sentimientos de alegría que se experimentan en este periodo de la vida. Además, es mayor el sentimiento de libertad que deriva de una independencia todavía no cargada de responsabilidades. La juventud se caracteriza por una elevación mayor todavía del nivel posible de excitación, en relación con el interés nuevo por el sexo opuesto y el vigor creciente del ímpetu sexual. Idealmente, la juventud es el período más propicio para el romance y la aventura, en el que se combina el hondo placer del apego a otra persona con la imaginación y creatividad mental del niño y la búsqueda de la diversión característica del adolescente. Cuando las consecuencias posibles adquieren una realidad seria y el individuo asume la responsabilidad de las mismas, se llega a la etapa de la edad adulta. Es adulto el individuo consciente de las consecuencias de su conducta, que asume la responsabilidad de las mismas. Sin embargo, si pierde contacto con los sentimientos del amor y apego que conoció cuando era infante, con la imaginación creadora del niño, con la tendencia a los juegos y a la diversión de los años siguientes, y el espíritu de aventura y romance que caracterizó su juventud, será una persona estéril, enteca y rígida. El adulto sano es a la vez infante, niño, muchacho y joven. Su sentido de la realidad y responsabilidad comprende la necesidad y el deseo de apego, o sea, de tener a alguien cerca, de amor, la capacidad de ser creador, la libertad de ser alegre y el espíritu necesario para ser aventurero. Es un ser humano integrado, o sea, completo y totalmente consciente. Para entender el cuerpo vivo, tenemos que descartar los conceptos mecánicos. No es que no sean importantes los mecanismos de funcionamiento corporal, sino que no explican ese funcionamiento. El ojo, por ejemplo, no es una cámara fotográfica nada más. Es un órgano sensorial para percibir y un órgano expresivo para reaccionar. El corazón no es simplemente una bomba, sino un órgano del sentimiento, o para sentir, cosa que la bomba no puede hacer. Somos seres sensitivos, lo cual quiere decir que tenemos capacidad para sentir o percibir y para experimentar sensaciones o sentimientos. La percepción es una función de la mente,
la cual es un aspecto del cuerpo. El cuerpo viviente tiene una mente, posee un espíritu y contiene un alma. El concepto de energía: carga, descarga, circulación y movimiento. Se necesita energía para mover la máquina de la vida. En realidad, hay energía necesariamente en el movimiento de todas las cosas, vivas o no vivas. La ciencia corrientemente considera esta energía de carácter eléctrico, pero hay otros puntos de vista sobre su naturaleza, especialmente en lo que se refiere a los organismos vivos. Reich descubrió la energía cósmica fundamental, llamada por él orgona, que no era de naturaleza eléctrica. La filosofía china proclama la existencia de dos energías en relación polar recíproca, llamadas yin y yang. Estas energías constituyen la base de la práctica médica china denominada acupuntura, algunos de cuyos resultados han asombrado a los médicos occidentales. Hay energía en todos los procesos de la vida, en el movimiento, en el sentimiento y en el pensamiento. Y estos procesos pueden interrumpirse si falta al organismo el suministro de energía. Así, por ejemplo, la carencia de alimento agotaría o reduciría tan gravemente la energía del organismo que se produciría la muerte, e igualmente suprimir el oxígeno necesario obstaculizando la respiración podría también ocasionarla. Los venenos que entorpecen las actividades metabólicas del cuerpo, reduciendo así su energía, producen el mismo efecto. Suele aceptarse en general que la energía de un organismo animal procede de la combustión de alimentos. Las plantas, por otra parte, tienen la capacidad de captar y utilizar la energía solar para sus procesos vitales, atrapándola y transformándola en sus tejidos, que de esta manera pueden servir de alimento a los animales herbívoros. A su vez, el cambio del alimento en energía libre utilizable por el animal para las necesidades de su vida es un procedimiento químico complejo, que en fin de cuentas supone el uso del oxígeno. La combustión de los alimentos no es diferente de la que se produce con el incendio de un bosque, que también necesita oxígeno para sostenerse. En ambos casos, el nivel de la combustión depende de la cantidad de oxígeno que se consume. Esta analogía simple no explica el fenómeno complicado de la vida. Un fuego corriente se apaga cuando se acaba el combustible que lo mantiene. Además, arde indiscriminadamente sin reparar en la energía liberada por la combustión. El organismo viviente es, por el contrario, un fuego independiente, autorregulador y perpetuador de sí mismo. Sigue constituyendo el gran misterio cómo se desarrolla este milagro de arder sin encenderse ni agotarse. No somos capaces todavía de dilucidar este enigma, pero es muy importante procurar entender algunos de los factores que intervienen en el fenómeno, porque todos queremos mantener constante y brillantemente encendida la llama de la vida dentro de nosotros. No estamos acostumbrados a pensar en la personalidad en función de la energía, pero son dos valores que no pueden disociarse. La cantidad de energía que tenga el individuo y la forma en que la use tiene que determinar su personalidad y reflejarse en ella. Unos tienen más energía que otros. Una persona impulsiva, por ejemplo, no puede recibir en su nivel de excitación o energía ningún aumento. Tiene que descargar el exceso lo más rápidamente posible. El individuo compulsivo usa su energía de modo distinto. Él tiene también que descargar su excitación, pero lo hace según patrones de movimiento y conducta rígidamente estructurados. La relación de la energía con la personalidad se manifiesta más claramente en una persona deprimida. Aunque la reacción y la tendencia depresiva derivan de la interacción de factores psicológicos y físicos complicados, hay algo perfectamente claro.
el individuo deprimido lo está también en su energía. Los estudios firmados muestran que solo realiza la mitad aproximadamente de los movimientos espontáneos que efectúa el individuo no deprimido. Si el caso es grave, puede quedarse sentado inmóvil, apenas realizando movimiento alguno, como si no tuviese energía para obrar. Su estado subjetivo responde muchas veces a esta imagen objetiva. Generalmente cree que le falta energía para seguir moviéndose. ¿Acaso se lamente de sentirse sin fuerzas, aunque no está cansado? La depresión de su nivel de energía se observa en la disminución de todas sus funciones energéticas. Su respiración está deprimida, su apetito está deprimido, su ímpetu sexual está deprimido. En tal caso quizás no pudiese reaccionar a nuestras exhortaciones de interesarse por algo. Literalmente no tiene la energía necesaria para sentir interés por nada. No puede estudiarse el concepto de carga energética sin considerar también lo que es una descarga de energía. Los organismos vivos solo son capaces de funcionar cuando existe equilibrio entre la carga y descarga de su energía. Mantienen un nivel de energía adecuado a sus necesidades y oportunidades. Un niño en crecimiento recibirá más energía que la que descarga y utilizará el exceso para crecer. Lo mismo cabe decir de la convalecencia y hasta del crecimiento de la personalidad. El desarrollo requiere energía, pero además de esto, generalmente la cantidad de energía que se carga corresponde a la que se descarga, merced a la actividad. Toda actividad requiere y utiliza energía. Lo mismo la palpitación del corazón que los movimientos peristálticos de los intestinos, andar, hablar, trabajar y el sexo. Sin embargo, los organismos vivos no son máquinas. Sus actividades fundamentales no se realizan mecánicamente, sino que son expresiones de su ser. El individuo se expresa a sí mismo en sus acciones y movimientos, y cuando esta autoexpresión es libre y apropiada a la realidad de la situación, experimenta una sensación de satisfacción y placer con la descarga de su energía. Este placer y satisfacción estimula a su vez al organismo a una mayor actividad metabólica que inmediatamente se refleja en una respiración más profunda y completa. Las actividades rítmicas e involuntarias de la vida funcionan a nivel óptimo con el estímulo del placer. No puede elevarse el nivel de la energía personal con solo cargarse el individuo por medio de la respiración. Tienen que abrirse los canales de la autoexpresión por medio del movimiento, la voz y los ojos, para que pueda producirse una descarga mayor. No es raro que esto ocurra espontáneamente en el proceso de cargarse. La respiración puede hacerse espontáneamente más profunda al reclinarse sobre una silla o asiento para respirar. Es posible que sin proponérselo ni caer en la cuenta, el individuo rompa de pronto a llorar o sollozar. De momento acaso no sepa a qué obedece aquello. Al profundizarse la respiración, se abrió su garganta, se cargó su cuerpo y se activaron emociones reprimidas, haciendo erupción un sentimiento de tristeza que se expansionó hacia afuera. Algunas veces es la ira la que revienta, pero en muchas ocasiones no ocurre nada, porque el individuo está quizás demasiado asustado para abrirse y dar riendas sueltas a sus emociones. En este caso adquiere conciencia de que está reprimiéndose y de las tensiones musculares de su garganta y de su pecho que bloquean la expresión de sus sentimientos. Quizás sea necesario entonces aliviar la represión con un trabajo físico directo sobre la tensión crónica muscular. Como la carga y la descarga funcionan como una unidad, la bioenergética toma en cuenta simultáneamente ambos miembros de la ecuación para elevar el nivel de energía individual, abrir el camino para la autoexpresión y restaurar la circulación de los sentimientos en el cuerpo del paciente.
Por tanto, siempre se insiste de manera principal en la respiración, el sentimiento y el movimiento, junto con el intento de relacionar el funcionamiento energético actual del individuo con la historia de su vida. Este enfoque combinado va descubriendo paulatinamente las fuerzas interiores, los conflictos, que impiden a la persona funcionar a todo su potencial energético. Cada vez que se resuelve uno de estos conflictos internos, sube el nivel individual de energía. Esto quiere decir que la persona carga y descarga más energía en actividades creadoras, placenteras y satisfactorias. No podemos evitar la conclusión de que las fuerzas que inhiben la autoexpresión y por tanto merman nuestro funcionamiento energético derivan de esta cultura y forman parte de ella. Toda persona sensitiva sabe que se necesita una energía considerable para proteger al propio yo de ser atrapado por el ritmo frenético del vivir moderno, con todas sus presiones, tensiones, violencia e inseguridades. El concepto de flujo o circulación necesita cierta explicación más o menos detenida. Indica un movimiento del interior del organismo que podría compararse a la circulación de la sangre. Al fluir ésta por nuestro cuerpo lleva metabolitos y oxígeno a los tejidos, proporcionándoles energía y retira los desechos de la combustión. Pero es más que un simple medio, es el fluido energéticamente cargado del cuerpo. Al llegar a cualquier parte de él le imparte vida, calor y excitación. Es el mensajero y el representante de Eros. Observemos lo que ocurre en las zonas erógenas del cuerpo, en los labios, en las mamas y en los órganos genitales. Cuando se saturan de riego sanguíneo, y cada uno de estos órganos está dotado de una rica y tupida red vascular, nos sentimos excitados, calientes y afectivos, y buscamos el contacto con otra persona. La exaltación sexual se produce sincrónicamente con una más intensa circulación sanguínea hacia la periferia del cuerpo y especialmente hacia las áreas erógenas. Lo mismo da que la excitación provoque el flujo sanguíneo o que sea la sangre la que provoque la excitación.
el caso es que ambos fenómenos van siempre juntos. Además de la sangre, hay en el cuerpo otros fluidos energéticamente cargados, como la linfa, y los fluidos intersticiales e intracelulares. La expansión de la excitación no se limita a la sangre, sino que viaja por todos los fluidos del cuerpo. Hablando desde un punto de vista energético, el cuerpo entero puede considerarse como una única célula, cuya membrana fuese la piel. Dentro de esta gran célula, la excitación puede propagarse en cualquier dirección o en direcciones específicas según sea la naturaleza de nuestra reacción a un estímulo. Este concepto del cuerpo como una sola célula no se opone al hecho de que dentro de él hay numerosos tejidos especializados, nervios, vasos sanguíneos, membranas mucosas, músculos, glándulas, etc., todos los cuales cooperan como parte del todo para promover la vida del mismo. El individuo puede experimentar la expansión de la excitación como una sensación que desafía frecuentemente las fronteras anatómicas. ¿No ha experimentado uno alguna vez la ola de ira que sube por la parte superior del cuerpo, cargando los brazos, el rostro y los ojos? Puede adoptar la forma de sentir calor debajo del cuello, o llegar a un sofocamiento apoplético de la cabeza y del cuello que se cargan de sangre. Cuando una persona llega a ver rojo por la cólera que le invade, es que su retina se ha inyectado de sangre. Pero también la sensación de ira puede tener una calidad blanca y fría, debido a la vasoconstricción periférica que impide a la sangre llegar a la superficie. Hay además una cólera negra, envuelta en una oscura nube de odio. La circulación hacia arriba de la sangre y de la excitación puede provocar una emoción completamente distinta cuando sigue diferentes canales y excita diversos órganos. Una ola de excitación por la parte anterior del cuerpo, desde el corazón hasta la boca, los ojos y las manos, puede producir la sensación de desear algo ansiosamente, expresada en el gesto de abrir y extender la mano. El flujo de la ira tiene lugar principalmente a lo largo de la parte posterior del cuerpo. La circulación hacia abajo de la sangre y la excitación produce ciertas sensaciones interesantes. Puede parecerse al deslizamiento vertiginoso por una montaña rusa o a las subidas y bajadas rápidas de un elevador. Son las sensaciones que tanto gustan a los niños aficionados a los columpios. Son más intensas y placenteras cuando producen cierto cosquilleo en el vientre, unido con una fuerte carga sexual. Pero también pueden ir acompañadas de ansiedad, en cuyo caso se nota en el vientre una sensación de hundirse. Considerando que el 99% del cuerpo está compuesto de agua, en parte estructurada, pero en gran parte cantidad líquida, pueden describirse las sensaciones, sentimientos y emociones como corrientes u olas de este cuerpo líquido. Las sensaciones, sentimientos y emociones son las percepciones de movimientos internos en el cuerpo relativamente fluido. Los nervios sirven de intermediarios en estas percepciones y coordinan las reacciones, pero los impulsos y movimientos interiores son intrínsecos y esenciales en la carga energética del cuerpo y en sus ritmos y pulsaciones naturales. Estos movimientos internos representan la movilidad corporal, que es distinta de los movimientos voluntarios sujetos a control consciente. Se observan más claramente en los organismos muy jóvenes. En el cuerpo de un niño pueden verse el juego constante del movimiento como las olas de un lago, solo que estos movimientos están producidos por fuerzas interiores. Al envejecer el individuo, su movilidad corporal tiende a disminuir. Se hacen más estructurados y tiesos los movimientos hasta que cesan totalmente con la muerte. Hay además de todos nuestros movimientos voluntarios un factor involuntario, que representa la movilidad esencial del organismo. Este elemento involuntario que acompaña a la acción voluntaria
es el que explica la viveza o espontaneidad de nuestras acciones y movimientos. Cuando falta o está disminuida, los movimientos corporales tienen algo de mecánico y carente de vida. Los movimientos puramente voluntarios o conscientes apenas provocan sensaciones que no sean las de carácter sinestésico, de desplazamiento en el espacio. Su calor emocional o expresivo procede de su factor involuntario, que no está sujeto a control consciente. La fusión de los elementos conscientes e inconscientes, o sea, voluntarios e involuntarios, da lugar a movimientos que tienen valor emotivo, pero que son acciones coordinadas y eficientes. La vida emocional del individuo depende de la movilidad de su cuerpo, que es función de la expansión o flujo de la excitación a través de él. Las anomalías o trastornos de esta expansión constituyen obstáculos o bloques, los cuales se manifiestan en las áreas en que se reduce la movilidad corporal. Pueden palparse fácilmente estas áreas o explorarse con los dedos para observar la espasticidad de la musculatura. Las expresiones bloque, insensibilidad o zona muerta y tensión muscular crónica sirven para explicar el mismo fenómeno. Generalmente puede suponerse que hay un bloque al ver un área insensible y al sentir o palpar la contracción muscular que la sostiene. Siendo el cuerpo un sistema energético, es natural que esté en interacción con su medio ambiente energéticamente. Además de la energía derivada de la combustión de los alimentos, el individuo se excita o carga en virtud del contacto con fuerzas positivas. Un día brillante y despejado, un paisaje hermoso, una persona feliz, producen un efecto estimulante. Los días oscuros y encapotados, la frialdad o la gente deprimida ejercen un impacto negativo en nuestras energías y parecen contagiarnos de su depresión. Todos somos sensibles a las fuerzas o energías que nos rodean, pero el impacto que producen no es igual en todos. Una persona más cargada es más resistente a las influencias negativas y al mismo tiempo constituye una influencia positiva para los demás, especialmente cuando la excitación fluye libre y plenamente por todo su cuerpo. Estos individuos son una bendición, es una alegría estar con ellos y todos lo sentimos intuitivamente. Los colgados. Decimos que está colgado un individuo cuando ha quedado aprisionado en un conflicto emocional que le inmoviliza e impide realizar cualquier acción eficiente para alterar la situación. En estos conflictos hay dos sentimientos opuestos que obstaculizan recíprocamente su expresión. Tenemos un buen ejemplo en la muchacha colgada de un muchacho. Por una parte se siente atraída hacia él y siente que él la necesita, pero por otra teme ser rechazada y cree que va a ser herida si se acerca a él. Incapaz de acercársele por miedo y apartarse de él por su deseo, está completamente inmovilizada y colgada. Lo mismo pasa con el individuo que se siente atado a un empleo que no es de su gusto, pero que teme abandonar por la seguridad que le representa. Tal es el caso de cualquier situación en que los sentimientos contrarios impiden al sujeto realizar un movimiento eficiente para liberarse. Estas situaciones pueden ser conscientes o inconscientes. Cuando el individuo conoce el conflicto pero no puede resolverlo, se siente atrapado por él. Pero también puede ser víctima de conflictos que ocurrieron en su niñez y cuyo recuerdo ha estado reprimido mucho tiempo. En este caso no es consciente de estar atrapado. Sean conscientes o inconscientes estas situaciones, el caso es que limitan la libertad del individuo para moverse por todas las áreas de la vida, no solo en la del conflicto. Una muchacha colgada de un muchacho puede ver que su trabajo o estudio van a ser aceptados, lo mismo que sus relaciones con la familia y las amistades. Y así ocurre también, aunque en menor grado, con las situaciones inconscientes que, como todos los conflictos emocionales sin resolver,
llegan a estructurarse en el cuerpo en forma de tensiones musculares crónicas. Estas tensiones musculares aprisionan al cuerpo de las maneras que describiremos brevemente. Por lo general no se cae en la cuenta de que toda ilusión encarcela e inmoviliza al sujeto, que se encuentra en medio de un conflicto insoluble entre las exigencias de la realidad por una parte y el intento de realizar la ilusión por otra. No quiere entregar ni ceder sus ilusiones, porque esto representaría una derrota para su ego. Pero tampoco puede ignorar completamente las demandas de la realidad, y como hasta cierto punto está fuera de contacto con ella, la situación presenta muchas veces un aspecto atemorizante y amenazador para él. Sigue viendo todavía la realidad a través de los ojos de un niño desesperado. El problema se complica más todavía porque las ilusiones tienen una vida secreta, o dicho de otra manera, las ilusiones y el soñar despierto constituyen parte de la vida secreta de la mayor parte de la gente. Quizás cause extrañeza el que esta vida secreta rara vez se manifiesta espontáneamente a un psiquiatra. Esta ha sido por lo menos la experiencia de algunos, y no creo que tenga nada de única. No parece que sea deliberado el ocultamiento de esta información. Es que sencillamente la mayor parte de los pacientes no creen que tenga importancia alguna. Se concentran en el problema inmediato para el que necesitan ayuda y no creen que sus ensueños, ilusiones y fantasías sean importantes. Pero desde luego lo son, y debemos suponer que hay algún motivo inconsciente para que el paciente oculte dicha información. Pero tarde o temprano tiene que aflorar a la superficie. Y así ocurre. Si el paciente o la persona está atrapada o colgada, se lo puede determinar examinando algo de su mecánica, porque esta situación se revela en la expresión física de su cuerpo. Deducimos que hay una ilusión oculta. Y hay dos maneras de determinar si la persona está o no atrapada por la expresión de su cuerpo. La primera consiste en ver cómo sienta sus plantas sobre el suelo, porque al estar bien asentado en la tierra es todo lo contrario de estar colgado. Tener los pies en el suelo es un lenguaje corporal que revela que el sujeto está en contacto con la realidad. Significa que no opera bajo el desvarío de ninguna ilusión, consciente o inconscientemente. En un sentido literal, todos tenemos los pies en la tierra, pero en un sentido energético no siempre ocurre así. Si la energía del individuo no fluye vigorosamente hasta sus pies, su contacto energético con el suelo es muy limitado. Un contacto ligero, como en los circuitos eléctricos, no siempre basta para asegurar el flujo de la corriente. Esto se puede observar en una persona exaltada, palabra que semánticamente equivale a estar en alto o despegado del suelo. Hay muchas clases de exaltaciones, pero en todas ellas los pies se separan del suelo en uno u otro sentido. Por ejemplo, en una exaltación alcohólica, el sujeto tiene una gran dificultad en sentir la tierra bajo sus pies, y su contacto con ella es inseguro. Pero la misma sensación se experimenta cuando alguna noticia muy interesante lo deja a uno en suspenso o en el aire. La sensación es de que se está bogando por el mar. El enamorado baila, pero sus pies apenas tocan el piso. Un viaje de drogas produce la sensación de flotar. Cuando una persona se mueve dentro de su medio sin establecer contacto aparente con lo que la rodea, decimos que anda en el aire. La energía se desplaza hacia arriba, desde los pies y las piernas. Cuanto mayor sea el desplazamiento, más creerá elevarse la persona, porque está más despegada de la tierra en el sentido energético o emocional. En la exaltación producida por un acontecimiento extraordinario, por ejemplo, la realización de un objetivo
importante la elevación de la energía desde las piernas y los pies, es parte de una expansión hacia arriba, hacia la cabeza, de excitación y energía. Va acompañada de un flujo correspondiente de sangre que sonroja la cara y anima a la persona entera. La segunda manera de descubrir físicamente el estado de atrapamiento e inmovilidad es observar el porte y la postura de la mitad superior del cuerpo. Hay distintas maneras de estar colgado. La más frecuente es la de colgador o gancho de ropa. Es casi exclusiva de los hombres. Los hombres se levantan y encuadran más o menos mientras la cabeza y el cuello se inclinan hacia adelante. Los brazos cuelgan péndulos de sus articulaciones y el pecho se levanta también. Esta condición de colgador se llama así porque parece como si el cuerpo estuviese suspendido de un colgador invisible. Analizando la expresión del cuerpo se descubre la dinámica de este colgamiento. Los hombros levantados denotan miedo. Uno mismo lo puede comprobar adoptando un ademán de temor. Se observará que los hombros se alzan automáticamente y que entra en el pecho al inflarse una bocanada de aire. Cuando la reacción es de amor, los hombros caen normalmente. Si están habitualmente levantados, es que la persona se encuentra aprisionada en una actitud de miedo que no puede sacudirse porque no tiene conciencia de estar asustada. Por lo general, se olvida la situación que provocó el miedo y esta emoción se suprime. Tales posturas habituales no se desarrollan con una sencilla experiencia, sino que representan una exposición continuada a alguna situación atemorizante. Así puede ocurrir, por ejemplo, con un niño asustado de su padre desde hace tiempo. La compensación de esta actitud de miedo es avanzar la cabeza como para hacer frente a la amenaza, o por lo menos para ver si existe algún peligro. Como adelantar la cabeza es peligroso en un encuentro físico con otro hombre, este ademán viene a indicar de hecho la ausencia de miedo. Es como si dijese no veo nada que temer. Esta postura afecta necesariamente a la parte inferior del cuerpo. Cuando se está asustado no se pisa fuerte, el miedo lo despega a uno de la tierra. El tener miedo, pero negarlo, provoca un colgamiento. El individuo no puede avanzar por el miedo que tiene, pero tampoco retroceder porque ha negado ese miedo. La represión del miedo produce en consecuencia la represión de la ira que lo acompaña. Como no hay nada que temer, tampoco hay motivo para irritarse. Pero las emociones reprimidas siempre buscan el camino de aflorar indirectamente a la superficie. Una manifestación común del estado de colgamiento en las mujeres es la masa de tejido que se acumula entre la vértebra cervical séptima y la unión del cuello, los hombros y el tronco en el cuerpo de ciertas matronas respetables. Esta protuberancia se ve rara vez en las mujeres jóvenes. Por supuesto, denominamos a esta formación colgamiento de gancho para carne, porque es uno de estos ganchos que produciría una configuración así. El lugar en el que está localizada la protuberancia es el punto desde el cual se propaga a los brazos y a la cabeza la emoción de la ira. Lo que reprime es la expresión física de la cólera para golpear, no su expresión verbal. Muchas mujeres entradas en años tienden a perder estatura y a ganar peso al meterse dentro de sí mismas. Sabido es que algunas matronas tienen la lengua muy afilada. Esta protuberancia supone un conflicto entre una actitud de sumisión, por ejemplo, ser una buena muchacha, y los sentimientos vehementes de ira por la frustración sexual que denota esta actitud. El problema tuvo su origen en la situación edípica en que las niñas están atrapadas por sentimientos opuestos hacia sus padres
o sea, el amor y las emociones sexuales por un lado, y la cólera y la frustración por otra. Esto se traduce en un estado de colgamiento porque una niña no puede expresar su ira por temor a ser reprendida y perder su cariño, ni hacer avances de sentimiento sexual a su padre, porque esto provocaría su rechazo y vergüenza. Y no nos estamos refiriendo a un contacto sexual con él, sino al contacto erótico agradable, que es parte de la expresión normal del afecto. Lo que hay aquí es la aceptación por el padre de la sexualidad de su hija, la sumisión al requisito de que sea una buena niña, supone la aceptación del doble patrón de moralidad sexual. Inmoviliza a la mujer en su búsqueda de placer sexual y la obliga a asumir un papel pasivo. Hay otra manera de quedar colgada a la mujer en cuanto a moralidad sexual, sentirse colocada en un pedestal. Al colocar a uno sobre un pedestal, se lo levanta sobre la tierra, despegándolo de ella como en cualquier otro caso de esta índole. También merecen mención otros dos tipos de colgamiento. Uno está asociado con la estructura esquizoide y se le llama el lazo, porque la postura del cuerpo recuerda la de un hombre ahorcado. La cabeza queda ligeramente ladeada, como si se hubiese quebrado su articulación con el cuerpo. En la estructura esquizoide hay una ruptura entre las funciones de la cabeza o del ego y las del cuerpo. Al ser colgado por el cuello, se despega uno de la tierra. La personalidad esquizoide no está asentada sobre ella. El contacto del individuo con la realidad es muy débil. Pero más importante todavía es que el área principal de tensión en esta estructura sea la base del cráneo, y esta tensión es la que escinde la unidad de la persona. En realidad, las tensiones musculares de esta zona forman un anillo en la articulación de la cabeza con el cuello que viene a hacer las funciones de un lazo corredizo. Finalmente, los esquizofrénicos se sienten aquejados de cuando en cuando por un tipo de colgamiento que se les llama cruz. Si se dice a uno de estos individuos que levante los brazos a los lados, se queda uno fuertemente impresionado por la postura del cuerpo que adoptan, que se parece a la imagen de Cristo crucificado o inmediatamente después de haber sido descolgado de la cruz. Muchos esquizofrénicos están intensamente identificados con Jesucristo y algunos llegan a convencerse de que lo son. La expresión de esta identificación en el cuerpo es asombrosa. Estas actitudes corporales de colgamiento no constituyen una lista completa ni mucho menos. Descubrir este estado en una persona, a base de leer su cuerpo, constituye una gran ayuda para entenderla. Tarde o temprano, los conflictos internos salen a la superficie en todos los tratamientos terapéuticos. Y la índole del problema del paciente, junto con las ilusiones que constituyen su compensación psíquica, se hace evidente tanto para él como para el terapeuta. Podemos decir que los ojos son las ventanas del cuerpo, porque revelan los sentimientos interiores. Pero, como las ventanas, pueden estar cerrados o abiertos. Si están cerrados son impenetrables. Si están abiertos, puede verse el interior de la persona. Los ojos pueden tener una expresión distante o vacía. Cuando la expresión es vacía, da la impresión de que no hay nadie allí. Esta es la mirada de los esquizoides. Al mirar esos ojos se recibe la impresión de su oquedad interior. Los ojos distantes indican que la persona está lejos, en algún lugar remoto. Podemos hacerla volver atrayendo su atención. Este regreso coincide con el contacto establecido entre sus ojos y los nuestros, cuando ella nos mira concentrando en nosotros sus ojos.
Los ojos se iluminan cuando el individuo está excitado y se apagan cuando se extingue esta animación interior. Considerando los ojos como ventanas, podemos aventurar que la luz que brilla en ellos es un resplandor interior emanado de los fuegos que arden en el cuerpo. Hablamos de ojos llameantes cuando miramos al rostro a un fanático consumido por hogueras internas. Hay también ojos que ríen, ojos chispeantes, ojos radiantes. Hasta se pueden ver estrellas en los ojos de algunas personas. Pero es más corriente advertir tristeza y temor en los ojos de las personas cuando apenas los entreabren. Aunque el aspecto expresivo del ojo no puede disociarse de la región que lo rodea, ni del semblante total del individuo, la expresión está principalmente determinada por lo que ocurre en el ojo propiamente dicho. Para leer su expresión hay que mirar suavemente a los ojos del sujeto, no de manera fija y penetrante, sino como invitando a que se manifieste dicha expresión. Entonces capta uno la impresión de un sentimiento, se siente a la otra persona. Entre los sentimientos que se pueden ver reflejados en los ojos están los siguientes: atracción, ámame, por favor; deseo, deseo quererte; atención, ¿qué vas a hacer? Desconfianza, no puedo abrirme a ti; erotismo, tú me excitas; odio, te aborrezco; confusión, no lo entiendo. Son desconocidos los procesos fisiológicos que determinan la expresión de los ojos. Sabemos que se ensanchan las pupilas con el dolor o el miedo y que se empequeñecen con el placer. Al contraer la pupila aumenta la concentración del foco visual. Al abrirse la pupila se amplía el campo de la visión periférica, pero se reduce la concentración. Estas reacciones están reguladas por el sistema nervioso autónomo, pero no explican los fenómenos sutiles a los que podemos aludir. Los ojos tienen en realidad una función doble. Son un órgano de visión, pero también de contacto. Cuando se encuentran las miradas de dos personas, hay una sensación de contacto físico entre ellas. El contacto es una función del mirar. En cambio, ver es un proceso más pasivo, porque permite a los estímulos visuales entrar en los ojos y dar origen solo a una imagen. Pero cuando una persona mira, se expresa activamente a través de los ojos. El contacto ocular es una de las formas más íntimas que pueden establecerse de contacto entre dos personas. Representa la comunicación de sentimientos a un nivel más profundo que el verbal, porque el contacto ocular es una forma de tocar. El contacto ocular es probablemente el factor más importante de la relación entre padres e hijos, especialmente entre la madre y su bebé. Cualquiera que sea la expresión de los ojos de los padres cuando miran al pequeño, afecta a la parte emocional de éste y puede influir notablemente en su conducta. Las miradas son mucho más poderosas que las palabras. No son únicamente las miradas de odio las que lesionan la personalidad de un pequeño. Pueden resultarle más difíciles de interpretar y aceptar las miradas seductoras del padre o la madre. El niño no puede fácilmente enfadarse ante una mirada así, porque ellos pueden justificarla como señal de cariño. Mucha gente evita el contacto ocular porque tiene miedo de lo que sus ojos pueden revelar. Se turban al permitir que otra persona escudriñe sus sentimientos y por eso desvían la mirada o la fijan con dureza. Clavar los ojos en una persona es el procedimiento que se utiliza para evitar o desalentar el contacto con ella. Lo importante es que no existe contacto si no hay comunicación o intercambio de sentimientos entre las dos partes.
no se necesita más que el reconocimiento de la otra persona. Recordemos que muchos emplean la expresión "nos vemos" como una forma de saludo. Como los ojos constituyen un canal tan importante de comunicación en los tipos más nuevos de terapia de grupo, suele recomendarse el contacto ocular entre sus miembros en algunos ejercicios. Los ojos son el espejo del alma porque directa o inmediatamente reflejan los procesos energéticos del cuerpo. Podemos relacionar los ojos y la personalidad y ver en la expresión de los ojos los distintos tipos de carácter. El carácter esquizoide tiene una mirada típica que puede describirse como vacía e inexpresiva. La ausencia de sentimiento caracteriza a esta personalidad. Cuando el esquizoide lo mira a uno, se siente inmediatamente la falta de contacto. En el carácter oral, la mirada típica es de atracción y súplica de amor y apoyo. Puede enmascararse tras una actitud de falsa independencia, pero se presenta con bastante frecuencia para poder distinguir esta personalidad. El carácter psicopático tiene dos miradas típicas correspondientes a las dos actitudes psicopáticas. Una es penetrante e imperiosa, que se observa en los individuos que necesitan controlar o dominar a los demás. Son ojos fijos que lo clavan a uno para imponerle su voluntad. Otra es dulce, seductora o intrigante, para atraerse a la persona a quien se dirige con la intención de que se le entregue para satisfacer así su necesidad de posesión compulsiva deshumanizada. En el carácter masoquista hay una expresión típica de sufrimiento o de dolor en la mirada, pero muchas veces está disimulada con una nota de confusión. El masoquista se siente atrapado y está más en contacto con este sentimiento que con el de sufrimiento interior. El carácter rígido suele tener ojos bastante intensos y brillantes, pero cuando la rigidez es notable, se endurecen, aunque sin perder su brillo. Esta dureza es su defensa contra la tristeza que late en su interior y se relaciona con un sentimiento de frustración en el amor. La miopía es el trastorno ocular más común, tan común que casi es estadísticamente normal. Podría compararse con el dolor de la parte inferior de la espalda y la depresión, que muchas autoridades en la materia consideran normal en nuestra cultura. El ojo miope está completamente abierto y fijo. Hay escasa movilidad en su globo ocular. Los músculos del ojo están contraídos y tensos. La mirada abierta y el globo ocular ligeramente abultado, típico de la miopía, es una expresión de miedo. Un miedo extremo puede producir en cualquier persona esta mirada. Sin embargo, el miope no siente miedo alguno, ni ve que haya relación entre sus ojos y ese sentimiento. La razón de esto es que el ojo miope está en estado parcial de choque, con lo cual impide que se registre en ese órgano emoción alguna. No es difícil explicar ese miedo. Cuando el niño advierte una expresión de ira o de odio en los ojos de su madre, su cuerpo experimenta un choque, particularmente sus ojos. Esa expresión en el padre o en la madre equivalen a un puñetazo en plena cara. Cualquier miedo constituye un choque momentáneo para el organismo. Tanto el miedo como el choque producen una contracción en el cuerpo. Generalmente, éste reacciona y se sacude la contracción con alguna explosión violenta de llanto, de gritos o de cólera. Estas reacciones liberan al cuerpo del choque y del temor, y entonces los ojos vuelven a su estado normal. Pero ¿qué pasa si no hay tal liberación?
Esto pudiera ocurrir cuando la irritación o el odio de la madre se intensifica más todavía por la pataleta, los berridos o el enfado del niño, o cuando éste experimenta repetidas veces la hostilidad de su madre. Los músculos de la base de la cabeza, particularmente los de la región occipital, y los que rodean la mandíbula se contraen, interrumpiendo la circulación del sentimiento a los ojos. Este anillo de tensión se da en todos los casos de miopía. El niño se retira psicológicamente a un espacio menor y más confinado, aislándose de los elementos perturbadores de su mundo. Como el ojo miope está en un estado de choque, son convenientes y necesarios ejercicios oculares especiales, como los del método de Bates, pero no solucionan totalmente el problema. Su eficacia aumentaría considerablemente si se disolviesen las tensiones para que pudiese circular hasta los ojos una mayor corriente de energía y excitación. Es de suma importancia sacar afuera el miedo interno para poder ser experimentado y desvanecido. El tratamiento específico de los trastornos oculares requiere el conocimiento de las vías por donde fluye la energía a los ojos. Hay dos vías. Una corre a lo largo de la parte delantera del cuerpo, saliendo del corazón y pasando por la garganta y el rostro hasta los ojos. El sentimiento asociado con esta corriente es el deseo de contacto, de sentir y tocar a través de los ojos. Les da una mirada dulce y atractiva. La segunda corre a lo largo de la espalda y sube dando la vuelta a la parte superior de la cabeza hasta la frente y los ojos. Esta corriente aporta un factor agresivo a la mirada. Podría decirse que uno manda o se apodera de las cosas con los ojos. En la mirada normal estos dos factores están presentes, aunque en grados distintos. Si se interrumpe o suprime el elemento afectivo relacionado con el deseo de contacto, la mirada se hace dura y hasta hostil. Puede ser tan fuerte que rechace a la otra persona. Cuando el factor agresivo es débil, la mirada será atrayente y afectuosa, pero no llegará a tocar a la otra persona. Se necesitan ambos elementos para que se establezca un buen contacto ocular. La tensión en la base del cráneo puede compararse con la de la parte inferior de la espalda. Generalmente van juntas en la misma persona y ambas expresan la necesidad de mantener el control. La tensión superior es el equivalente somático del mandamiento psicológico de no perder la cabeza. Esto quiere decir, no dejes que tus sentimientos escapen a tu control. La tensión de abajo tiene el mismo significado, referido a la sexualidad. La energía circula hacia arriba por la nuca y por la parte superior de la cabeza hasta los ojos y hasta los dientes superiores. Esta corriente lleva el elemento agresivo de todas las emociones. Es necesario para las acciones como mirar y hablar. Si ponemos una tapa encima de nuestras agresiones, se formará inevitablemente una presión contra ella, que es la que causa la jaqueca. La tapa es metafórica, pero en algunos casos toda la parte superior de la cabeza está tensa y funciona como si fuese una tapa. En estos casos, la jaqueca se experimenta sobre toda la cabeza. En otros hay una banda de tensión en torno a la cabeza, al nivel de la frente, que impide pasar a los impulsos agresivos. Fórmase una presión alrededor de la banda y el dolor se siente en general a través de la frente y a veces en la parte posterior de la cabeza. Cuando se despejan estas tensiones desaparece la jaqueca. También puede eliminarse el dolor de cabeza expresando el sentimiento que está bloqueado. Pero es raro que la persona a quien le duele sepa qué es lo que está molestándola. Cuando el conflicto es consciente, se percata uno del sentimiento.
Esto quiere decir que ha llegado a la superficie de su mente. Puede tenerse la cabeza tensa, pero esto no es lo mismo que una jaqueca. La jaqueca se debe a fuerzas inconscientes. El sentimiento y la tensión que lo bloquea está por debajo del nivel de la conciencia. Lo único que se siente es el dolor de la presión. Esto explica que la jaqueca pueda persistir largo tiempo, como en el caso de algunas personas. La hemicrania se produce por el bloqueo del sentimiento de desear, que se transmite principalmente a lo largo de las arterias. Todo paciente con hemicrania tiene un problema sexual de atrapamiento, que no tiene nada que ver con su actividad sexual. La jaqueca brota del bloqueo de un elemento afectivo y erótico de la sexualidad. El sentimiento sube a la cabeza en lugar de afluir al aparato genital donde podría descargarse. La mitad superior del cuerpo no contiene esta salida. Llorando y gritando puede mitigarse la tensión inmediata, pero con eso no se resuelve el problema, sino con la capacidad de tener un orgasmo. Expansión de la conciencia. Durante los últimos 10 años ha habido un interés creciente por lo que se ha llamado expansión de la conciencia. El centro de esta expansión es parte del nuevo enfoque humanístico de la psicología, derivado de la educación de la sensibilidad, el movimiento de encuentro, la terapia de la Gestalt, la bioenergética y otras modalidades para ampliar la conciencia de sí mismo y de los demás. Lo nuevo en esto es la necesidad de expandir la conciencia. La gente está necesitando con desesperación llevar un aire fresco a su mente y a sus pulmones. La desesperación es el estímulo más poderoso para realizar el cambio, pero no el más seguro. Sabemos muy poco de la naturaleza de la conciencia, y en nuestra desesperación por efectuar un cambio nos equivocamos de cambio fácilmente. Ocurre con frecuencia que saltamos de la sartén al fuego. Es ingenuo dar por supuesto que el cambio siempre es hacia algo mejor. Los pueblos, lo mismo que las culturas, pueden ir hacia abajo y hacia arriba. En el panorama de la historia se registran no solo períodos de evolución, sino también de devolución. Es casi invariable que la reacción a cualquier situación vaya hasta el extremo opuesto, después de lo cual se produce una lenta integración de ambas posiciones, para iniciar de nuevo un movimiento hacia arriba. Si nuestra cultura actual y el estado de conciencia que representa pueden describirse y calificarse de mecanísticos, la reacción contra estos llevará al misticismo. Estas palabras necesitan alguna explicación. La filosofía del mecanismo se basa en el supuesto de que hay una relación directa e inmediata entre causa y efecto. Como este supuesto inspira nuestro punto de vista del mundo tecnológico-científico, puede describirse como mecanístico. Ejemplo sencillo de concepto mecanístico es considerar, por ejemplo, el crimen como resultado directo de la pobreza. Desde luego existe una relación entre pobreza y crimen, relación que se expresa con el postulado de que la pobreza engendra el crimen. Pero es candoroso y simplista dar por supuesto que la pobreza es la causa del crimen. Con esto se pasan por alto los complejos y sutiles factores que influyen en la conducta. Puede verse lo equivocado de este criterio en el ritmo ascendente de la delincuencia que se advierte en los periodos de prosperidad económica. La actitud mística niega la eficiencia de la ley de causa y efecto, considera todos los fenómenos como manifestaciones de una conciencia universal y no reconoce la importancia de la individual. En un mundo en el que la ley de causalidad es una ilusión, la acción no significa nada. El místico se ve obligado por su fe a retirarse del mundo. Se vuelve hacia adentro para buscar el significado auténtico de la vida, y luego, es verdad, descubre su unidad con toda la vida y con el universo. O por lo menos esto es lo que
constante y afanosamente está aspirando porque la vida no permite la retirada total del mundo que la sostiene, excepto a través de la muerte. Ni el místico ni ningún otro ser puede trascender totalmente su existencia corporal. En nuestro estado actual de reacción contra la filosofía mecanística de nuestra cultura, podemos fácilmente caer en el error de creer que la solución es el misticismo. Y son muchos indudablemente los individuos que se han vuelto hacia el misticismo para liberar su conciencia del estrangulamiento del concepto mecanístico de la vida. Pero esto no constituye un camino hacia arriba. No es que el místico no tenga razón, porque hay algo de verdad en su manera de pensar. Pero tampoco está equivocado el mecanista, porque su ciencia ha demostrado que en determinadas situaciones, a saber, en sistemas cerrados en que pueden controlarse o determinarse todas las variables, está en vigor la ley de causa y efecto. Pero la vida no es un sistema cerrado, sino abierto. Todas las variables que afectan a la conducta humana no podrán nunca ser conocidas ni controladas, por lo cual la ley de la causalidad no es plenamente aplicable. Al contrario, hay un mecanismo en la vida, lo mismo que un dinamismo. Y si nos hundimos un puñal en el corazón, seguramente moriremos, porque habremos destrozado la capacidad del corazón para realizar la función mecánica de bombear la sangre. Si ninguno de los dos sistemas está equivocado, ambos tienen que ser parcialmente acertados, y tendremos que ver cuál es toda la verdad y cómo entra cada una en el cuadro. Puede explicarse de esta manera. Hay un valor objetivo en la posición mecanística. Parece tener aplicación la ley de causa y efecto al mundo de los objetos o cosas, especialmente materiales. El místico puede pretender la validez subjetiva de su idea, porque describe un mundo espiritual en el que no hay objetos. Pero los dos mundos existen, porque ninguno niega al otro ni lo excluye. Y el ser humano normal está en contacto con ambos, experimentándolos como sujeto y como objeto. Esto no es única y exclusivamente humano, porque los organismos animales superiores parecen funcionar también en los dos mundos. Pero lo que es privativo del hombre es su conciencia de la polaridad de ambas posiciones. También es exclusiva del hombre la posibilidad de escindir la unidad de lo de dentro con lo de fuera, como ha aficionado últimamente la unidad del átomo, creando el terror objetivo de la bomba nuclear, sustanciación del pánico subjetivo a la destrucción del mundo, característico de la personalidad esquizofrénica. Con un diagrama sencillo pueden exponerse estas relaciones más claramente que con palabras. Vamos a representar el organismo, el hombre, con un círculo que tiene su centro o núcleo. Los impulsos que se originan en el centro, como pulsaciones de energía, se propagan hacia afuera en ondas hasta la periferia del círculo, donde el organismo se interacciona con el medio ambiente. Al mismo tiempo, los estímulos que surgen en el mundo exterior influyen en el organismo, el cual reacciona a algunos de ellos. Al observar esta figura, se nos viene a la mente un organismo monocelular, encerrado en una membrana especial y semipermeable, que estuviese representada en la figura por el círculo. El organismo humano inicia su vida como una célula simple, y aunque después se multiplica astronómicamente hasta producir una persona, ésta retiene en su unidad energética una identidad funcional con la célula única que fue su origen. Una membrana viva rodea a todo organismo, confiriéndole su individualidad al separarlo del mundo. Pero esa membrana no es un muro, es permeable, selectivamente, permitiendo establecer un intercambio entre el individuo y el mundo. En estado de salud, el individuo percibe el contacto entre su centro y el mundo exterior.
Los impulsos de su centro pulsante o corazón se propagan y fluyen hacia el mundo, así como los hechos del mundo exterior llegan a su corazón y lo tocan y conmueven. Como entidad responsable, el individuo se siente uno con el mundo y con el cosmos. No se mueve hacia él para alcanzarlo de manera mecánica, como pudiera hacernos creer la teoría del comportamiento condicionado, sino que reacciona con sentimiento desde el fondo del corazón y desde la unicidad de su ser individual. Pero, como además es consciente de su individualidad, se percata de que sus acciones reactivas y espontáneas afectan al mundo y a sus habitantes causalmente, y puede asumir la responsabilidad de estas acciones, porque ahí funciona la causalidad. Si digo o hago algo que puede herir a otro, tengo que aceptar la responsabilidad del dolor que le produzca. Esta situación normal se altera cuando el hombre se protege con una armadura, como lo denominó Reich. En esta figura se representa esta armadura con la línea dentada interior y concéntrica a la superficie o membrana del organismo. La armadura aísla efectivamente la vida emocional del centro, de las sensaciones periféricas. Con ello, escinde la unidad del organismo y la unidad auténtica de su relación con el mundo. Ahora tiene emociones internas y reacciones externas, un mundo interior y otro exterior, con el cual debe identificarse. Pero, a causa de esa decisión, no están juntos los dos mundos. La armadura constituye una especie de muralla, y el individuo puede estar a un lado u otro de ella, pero no los dos al mismo tiempo. Ambas actitudes, el misticismo y el mecanismo, son consecuencia de un estado de abroquelamiento. El místico vive en el mundo de dentro, disociado de lo que ocurre en el exterior. A él no le interesa la ley de causalidad, lo único que le importa es procurar estar en contacto con su centro pulsante. Si intenta dejarse envolver por los objetos del mundo, tendrá que trasponer el muro y abandonar el contacto con su centro. El mecanista, que está del otro lado, ha perdido el contacto con su centro. Lo único que siente y que ve es cómo reacciona a los acontecimientos de una manera causal, y así cree que la vida es únicamente cuestión de reflejos condicionados. Como los objetos y los hechos determinan sus reacciones, dedica sus energías a manipular un medio ambiente que siente ajeno y hostil a su ser. La conciencia mística es todo lo contrario de la mecanística. Esta se concentra intensamente en un campo estrecho, porque cada objeto de su medio debe ser aislado para poderlo controlar. Los hechos también tienen que ser separados y estudiados como acontecimientos especiales, cuyo resultado es que la historia se considera como una serie de hechos, y no como el afán tesonero y continuo de los seres humanos por realizar el potencial de su vida. Con esto no queremos producir la impresión de que la conciencia mecanística esté equivocada totalmente. Se desarrolló y derivó del fuerte sentido de individualidad y egoísmo del hombre occidental, a lo largo de siglos de esfuerzo por defender y garantizar la libertad del individuo. La conciencia mística es, por el contrario, amplia y anchurosa, que en su forma final llega a quedar difusa y desprovista de significado. Podríamos decir sencillamente que, si la conciencia mecanística no puede ver el bosque porque se le impiden los árboles, puesto que se empeña afanosamente en derribarlos, la conciencia mística no puede ver los árboles porque se lo impide el bosque. Algunos seres humanos aman tanto a la gente que no son capaces de ver ni de reaccionar a la persona que tienen delante. Podemos establecer otra analogía para ilustrar esta idea. Al avanzar el místico con los ojos completamente abiertos a las maravillas del universo, no ve las piedras que tiene en su camino y se tropieza. Pero no importa. En cambio, el mecanista, que mira atentamente al suelo para no tropezar en las piedras, se pierde la belleza de los cielos. No puede solucionarse
resolverse este conflicto haciendo las dos cosas a la vez, mirando hacia abajo, luego hacia arriba y de nuevo hacia abajo. Es preciso ser un acróbata para escalar la muralla tantas veces. Lo único que cabe hacer es derribarla, acabar con la armadura o dar salida a las tensiones. Mientras exista la muralla, la persona estará dividida entre el misticismo y el mecanismo, porque todo mecanista lleva un místico dentro y todo místico es un mecanista en la superficie. Fundamentalmente son iguales, porque dar la vuelta a la vestidura no la cambia. Así se explica el pensamiento místico de un gran científico como Erwin Schrödinger al internarse por el campo de sus sentimientos en su obra What is Life? ¿Qué es la vida? El pensamiento, que no es mecanístico ni místico, se llama funcional. El pensamiento funcional, tal como lo desarrolló Reich, es una de las grandes realizaciones de la mente humana. Es particularmente útil para entender la conciencia. Principiemos por considerar la conciencia como una función, no como un estado, por ejemplo, como la función de hablar. Uno puede hablar o quedarse en silencio, según sea su necesidad, por lo que se puede ser consciente o no dependiente de la situación. Es interesante advertir la íntima relación que hay entre la conciencia y el habla subvocal, que efectuamos la mayor parte del tiempo en nombre de la idea. Es también interesante reflexionar en que, al hablar, comunicamos información a los demás, en tanto que la conciencia se ocupa en que recibamos información. Hay una estrecha relación entre conciencia y prestar atención, porque cuanto más atención dediquemos a algo, más conscientes somos de ello. Pero si la conciencia es una función, tiene connotación de capacidad. No puede entenderse la expansión de la conciencia si no se considera que acrecienta la capacidad de ser consciente. Cambiando la atención de una cosa a otra no se expansiona la conciencia, porque en el proceso de ver lo nuevo no puede verse lo antiguo. La conciencia es como una linterna que ilumina un aspecto del campo, de forma que podamos verlo claramente, pero el resto parece más oscuro, precisamente por eso. Cambiar la luz no es acrecentar o expansionar la conciencia, porque la zona primera ahora queda oscurecida, y el campo de visión o de entendimiento y comprensión no ha cambiado. Sin embargo, la movilidad de la luz es un factor de la conciencia. La persona cuyos ojos están fijos en solo un aspecto de la vida tiene una conciencia o capacidad más limitada que la que puede mover los ojos en derredor para ver muchas cosas distintas. La comparación de la conciencia con una luz permite introducir un número de factores que miden la función de la conciencia. Evidentemente, una luz brillante revela más cosas que otra mortecina. Lo mismo ocurre con la conciencia. El individuo que tiene una visión más clara, una audición más penetrante, un olfato más fino y un gusto mejor, posee un nivel de conciencia funcionante superior al del individuo de sensibilidad reducida. La profundidad o penetrabilidad de la luz, que es en parte función de su intensidad y en parte de su concentración, corresponde a un factor semejante de la conciencia. Hay personas psicológicamente dotadas de larga vista, que piensan con profundidad y ven por delante, o sea, el futuro. Esto refleja una cualidad de su conciencia, y sería un problema que no fuese capaz de ver lo que tiene delante de la nariz. Finalmente existe la capacidad de ampliar o disminuir el campo de la percepción para poder moverse libremente entre la visión mecanística y la mística en la ausencia de todo tipo de muralla. Cuando se expresa de esta manera, no cuesta trabajo ver que la función de la conciencia depende de la vitalidad de la persona y que se relaciona directamente con la salud emocional. Pero es más importante la conclusión de que la capacidad de ser consciente va unida a los procesos energéticos del cuerpo, es decir, circular.
La conciencia refleja el estado de excitación interna. De hecho, es la luz de la llama interior proyectada en dos pantallas, la superficie del cuerpo y la de la mente. Con otra analogía se entenderán mejor estas relaciones. Podemos comparar lo que ocurre en la conciencia con lo que pasa por un aparato de televisión. Este consta de un dispositivo para recibir señales, de un amplificador y de una fuente de energía, electrones, que se proyecta sobre una pantalla sensitiva. Cuando el receptor se abre y sintoniza para recibir las señales que llegan, la pantalla se ilumina y muestra una imagen. Su brillantez y claridad están determinadas por la fuerza de la corriente electrónica y por la sensibilidad de la pantalla, pues en la conciencia operan factores semejantes. La carga energética de los impulsos que parten del centro y la sensibilidad de dos superficies, la del cuerpo y la de la mente. Decimos que la gente tiene piel gruesa o piel fina, según sea su sensibilidad. Un cuerpo sin piel no puede filtrar los estímulos que le llegan, por lo cual la persona es hipersensitiva y vulnerable a la brisa más sutil que sople. Un estado así representa una condición extraordinariamente dolorosa. El receptor de televisión es un aparato mecánico, pero como hay un aspecto mecánico en el funcionamiento del cuerpo, podemos establecer comparaciones entre ambos. Sin embargo, el cuerpo tiene su energía propia y además un ego o voluntad que puede dirigir esta energía para satisfacer sus necesidades. Podemos dirigir nuestra conciencia a una u otra parte del cuerpo a voluntad. Lo hacemos concentrando la atención en la parte que interese. Podemos, por ejemplo, mirarnos al pie y captar una imagen de él, moverlo y sentirlo sinestésicamente, o bien hacer que le llegue la energía y la corriente emocional, en cuyo caso puede vibrar y producirse allí un cosquilleo. Solo entonces adquiero conciencia de que mi pie está vivo y es una parte sensitiva de mi ser. Hay diferentes niveles de conciencia que requieren una explicación. Concentrando la atención en la mano, se puede aumentar su carga energética. Por el mismo motivo, cuando la mano, el pie o cualquier otra parte del cuerpo se carga de energía, la atención se dirige hacia ella y aumenta la conciencia de la misma. Al incrementarse la carga, esa parte se pone en un estado de tensión. No es la tensión crónica de un músculo contraído o espástico, sino un estado vivo y positivo que conduce naturalmente a la reacción y a la liberación. En la musculatura se llama estar preparado para la acción. En el pene es la condición para expresar el amor sexual. Aunque podemos polarizar nuestra atención con un acto de la voluntad, lo cual supone que el ego controla más o menos la corriente de energía que fluye en el cuerpo, la mayor parte del tiempo nuestra atención está captada por algún hecho externo o interno. La voluntad es generalmente un mecanismo de emergencia. Si nuestras reacciones son espontáneas, las partes periféricas del cuerpo que establecen contacto con el mundo tienen que estar más o menos cargadas en todo momento y en un estado de disposición para reaccionar. Es decir, cuando estamos despiertos, solemos normalmente vivir en un estado de relativa atención o alerta. En otras palabras, somos conscientes. De ahí se deduce también que el campo de nuestra conciencia depende de la intensidad de esa carga. En sueños, cuando la carga se retira de la superficie del cuerpo, nuestro nivel de atención y conciencia baja a cero. Y lo mismo ocurre cuando la mente se apaga o oscurece. La conciencia de un niño está a un nivel diferente e inferior a la del adulto. El infante tiene mayor conciencia del cuerpo que el adulto, pero menos definida y refinada. Es sensible a un mayor número de sensaciones corporales, pero menos consciente de sentimientos específicos como las emociones o los pensamientos. Su conciencia se agudiza al crecer y desarrollarse su ego, que no es sino una cristalización de la conciencia.
Por lo tanto, los niveles de conciencia son homólogos a la jerarquía de funciones de la personalidad que ya hemos descrito. La conciencia de los procesos corporales es el nivel más hondo y anchuroso de la conciencia. Estos procesos son la respiración rítmica, el estado vibratorio de la musculatura, acciones involuntarias y espontáneas, sensaciones circulantes y la expansión y contracción pulsante del sistema cardiovascular. Solo somos conscientes de este, por lo general, en los estados de alta excitación o en el estado del misticismo. Es el nivel en que nos sentimos identificados con la vida, la naturaleza y el cosmos. Entre los pueblos primitivos, esta conciencia se ha llamado mística de participación y denota una identificación mística con los procesos naturales y universales. Cuando está en su grado extremo, se pierde el sentido de la propia individualidad, al desdibujarse tanto la frontera del yo que ya no se diferencia del medio ambiente. Es además el nivel de la conciencia infantil, la cual se dirige, sin embargo, en sentido distinto de la conciencia mística. La conciencia infantil tiende hacia la diferenciación del yo, en tanto que la mística se orienta hacia su indiferenciación. El siguiente nivel de conciencia es el de la percepción de emociones específicas. Un bebé muy pequeño no siente ira, tristeza, miedo ni felicidad. Estas emociones dependen más o menos de la conciencia del mundo exterior. La ira, por ejemplo, consiste en un esfuerzo dirigido contra una fuerza hostil, extrínseca al organismo. El bebé lucha contra una fuerza opresora, pero sus acciones son al azar y carecen de dirección. No tiene control consciente de sus movimientos, ni siente la naturaleza de las fuerzas exteriores. La emoción de la tristeza supone un sentimiento de pérdida que el bebé no es capaz de percibir. Llora en reacción al estado de tensión que se le produce por una condición dolorosa, hambre, incomodidad u otra por el estilo. Esto no representa una pérdida. El niño que llora por su madre lo hace porque ha perdido la conexión necesaria con ella. Pero hasta que es capaz de verla como un agente exterior, asociado con el sentimiento de placer, no siente la pérdida. La conciencia se abre como el capullo de una flor tan paulatinamente que no puede percibirse el cambio. Pero nuestra conciencia puede distinguir etapas diversas que debemos describir para analizarlas. La memoria desempeña un papel importante en la función de la conciencia. ¿Cuándo adquiere el niño conciencia de su pensar o cuándo piensa conscientemente? Llega un momento en que estos aspectos de la función consciente se hacen operantes. Parece que la conciencia de pensar está relacionada con el uso de las palabras, en la mayor parte de los individuos por lo menos. Pero, como las palabras surgen en las relaciones sociales y se emplean para comunicar información, esta etapa de la conciencia va asociada con un conocimiento creciente del mundo social. Al ampliarse este mundo, disminuye el espacio propio por comparación y se va definiendo más la posición del ego o del individuo. Al pensar consciente y objetivamente surge la conciencia del ego. Se ve uno a sí mismo como actor consciente en el mundo, con opción a comportarse de determinada manera. La opción importante consiste en decir la verdad o la mentira. Esto significa que la conciencia es capaz de volver sobre sí misma, de percibir el yo como un factor objetivo del propio pensar, o sea, sencillamente puede pensar que está pensando. Esto crea la dualidad característica de la conciencia moderna. La persona es a la vez sujeto y objeto, con conciencia de ser actor, pero también de ser objeto de la acción. A nivel del ego, la conciencia es doble, pero no está dividida. La división se produce cuando la conciencia trasciende a la personalidad, dando origen a la autoconciencia. Esto no es igual que ser consciente de sí mismo,
sino que constituye un estado patológico en el que la conciencia se concentra tan intensamente sobre el yo que se hace doloroso y difícil el movimiento y la expresión. Aunque no es infrecuente en la esquizofrenia, este estado de conciencia puede darse de momento en cualquier individuo corriente. La intensidad del foco reduce el campo de la conciencia hasta el extremo de que existe el peligro de que se quiebre o desvanezca, lo cual atemoriza mucho. De este análisis podemos deducir claramente una cosa. Al subir la conciencia a los niveles superiores, no se expansiona, sino que se estrecha para acrecentar su concentración y capacidad de discriminar. Y por el contrario, cuando desciende a las emociones, sensaciones y procesos corporales que las producen, se hace más amplia y extensiva. Para subrayar la diferencia, emplearemos dos expresiones muy genéricas, conciencia de la cabeza y conciencia del cuerpo, que representan respectivamente el vértice y la base del triángulo. Muchos individuos, especialmente los caracterizados como intelectuales, tienen principalmente conciencia de la cabeza. Se consideran personas sumamente conscientes y lo son, en efecto, pero su conciencia es limitada y estrecha. Limitada a sus ideas e imágenes y estrecha porque se ven a sí mismos y al mundo exclusivamente a través de pensamientos e imágenes. Comunican con facilidad sus ideas, pero tienen gran dificultad en conocer o expresar lo que sienten. Generalmente no se enteran de lo que ocurre en su cuerpo y por el mismo motivo de lo que pasa en los cuerpos de quienes lo rodean. Hablan de sentimientos, pero ni los experimentan ni operan sobre ellos. Tienen únicamente conciencia de la idea de sentir. Puede decirse de estos individuos que no viven la vida, que se abren paso a través de ella con su pensamiento. Viven en su cabeza. La conciencia del cuerpo está en el polo opuesto. Es característica de los niños que viven en el mundo del cuerpo y de sus emociones, y también de los adultos que conservan una conexión íntima con el niño que fueron y siguen siendo todavía por dentro. El que tiene conciencia del cuerpo sabe lo que siente y en qué parte del mismo, pero también puede decir lo que uno siente y cómo lo ve en su cuerpo. Siente a los demás como un cuerpo y reacciona a ellos como un cuerpo también. No se deja desorientar por la ropa nueva del emperador. Hay una gran diferencia entre ser consciente del cuerpo y tener conciencia del cuerpo. Se puede ser consciente del cuerpo con una conciencia de cabeza, y así ocurre con los numerosos individuos que se dedican a la cultura física, o con los atléticos profesionales y los artistas. Ven su cuerpo como un instrumento del ego, no como su verdadero yo. No estamos diciendo aquí que la conciencia del cuerpo sea superior a la de la cabeza, aunque lo contrario no es raro. No importa mucho una conciencia de la cabeza disociada, pero sí inspira un gran respeto la conciencia de la cabeza que está plenamente integrada con la conciencia del cuerpo. De la misma manera, es importante la conciencia del cuerpo por sí sola si pertenece a un nivel inmaduro del desarrollo de la personalidad. Con esto no pretendemos desdeñar o quitar importancia a la conciencia de la cabeza, pero sí tomar conciencia de que tenemos que reconocer que nuestra cultura es principalmente una cultura de cabeza y que tristemente carecemos de la conciencia del cuerpo. La conciencia del cuerpo ocupa un lugar intermedio entre la cabeza y la inconsciencia, por lo cual sirve para conectarnos y orientarnos con las fuerzas misteriosas de nuestra naturaleza. Podríamos simplificar esta relación en este gráfico. La conciencia de la cabeza no tiene conexión directa con el inconsciente, pero la del cuerpo sí. El inconsciente es el aspecto de nuestras funciones corporales que no percibimos ni podemos percibir.
Por lo tanto, aunque podemos tener conciencia, merced a un esfuerzo de atención, de nuestra respiración y en algunos estados de nuestro corazón, no podemos ser conscientes de la actividad de nuestros riñones y mucho menos de las reacciones sutiles que se producen en los niveles de los tejidos celulares. El mismo proceso vital de metabolismo está más allá de nuestra percepción. Una parte muy considerable de nuestra vida se desarrolla en la oscura región en que no puede brillar la luz de la mente consciente, y como la conciencia de la mente es luz pura, tiene miedo a las tinieblas. A nivel de la conciencia de cabeza, el mundo es una serie de interrupciones, de acontecimientos y causas sin relación entre sí. La naturaleza esencial de la conciencia de la mente o el ego es crear dualidades y dividir la unidad esencial de todas las funciones naturales. Está bellamente expresado por Albert Camus en forma poética. Mientras la mente guarda silencio en el mundo inmóvil de sus esperanzas, todo se refleja y prepara en la unidad de su nostalgia. Pero a su primer movimiento el mundo se hiende y desploma. Un número infinito de trémulos fragmentos se ofrece al entendimiento. La intrusión de la mente consciente produce un efecto disolvente. El problema teórico es cómo reconstruir esa unidad conscientemente. Pero, como esto no puede ser, Camus llama absurdo al mundo. Sin embargo, cabe preguntar, ¿hace falta esto? El problema que atormenta a tantos pensadores no perturba en absoluto al individuo corriente. Nunca se ha oído a un paciente quejarse de eso. Sus lamentaciones se concentran sobre asuntos prácticos y conflictos emocionales. No hay ningún paciente de ansiedad existencial. En todos los casos tratados, la ansiedad podía relacionarse con un estrangulamiento en las partes estrechas. ¿Por qué suponer que la conciencia puede proporcionar todas las soluciones cuando, según las pruebas de que disponemos, crea tantos problemas como los que resuelve? ¿Por qué ser tan arrogantes que lleguemos a creer que lo sabemos todo? No es necesario. La contestación a estas preguntas es que ya nos han metido miedo las tinieblas, el inconsciente y esos procesos misteriosos que mantienen nuestro ser. Pese a todos los adelantos de la ciencia, siguen constituyendo un misterio, y nos alegramos de que continúe existiendo algún enigma en nuestra vida. La luz, sin sombras, deslumbra dolorosamente. Si podemos iluminarlo todo, corremos el peligro de provocar una ofuscación que destruya la conciencia. Podría ser como el rayo de luz que precede en el cerebro del epiléptico a la convulsión y al oscurecimiento. Si seguimos elevando la conciencia a la cúspide de la pirámide, podemos pasar fácilmente al estado de la autoconciencia y quedar inmovilizados. Cuando descendemos a esa zona fronteriza, en el que la conciencia del cuerpo toca al inconsciente, nos percatamos de que lo inconsciente es nuestra fuerza, en tanto que la conciencia es nuestra gloria. Sentimos la unidad de la vida y comprendemos que la vida es el significado de la vida. Podemos inclusive descender más y permitir que lo inconsciente nos envuelva como un sueño hermoso o un orgasmo estático. Entonces nos renovamos en lo profundo de nuestro ser y podemos elevarnos a un nuevo día con una conciencia sublimada que no necesita apegarse a su efímera luz por temor a las tinieblas. Un problema empieza a tratarse cuando la persona sabe cuál es, cómo es y por qué. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo afecta a mi comportamiento en la vida? ¿Por qué me veo en este problema? La técnica del psicoanálisis trata de contestar a estos interrogantes. ¿Por qué entonces no ha producido efectos más palpables? Es que además hay otro factor, un factor económico o energético. Reich demostró que mientras no se verificase un cambio en el funcionamiento sexual del paciente o en su economía energética, es decir, mientras no poseyese más energía
que pudiese descargar con mayor abundancia, el paciente no mejoraría en forma notable. No basta con conocer. Todos sabemos que hay personas que conocen algo sobre el qué, el cómo y el porqué de sus problemas, pero son incapaces de alterar sus reacciones emocionales. Tantos son los libros que se han escrito sobre psicología que cualquiera puede enterarse bastante regularmente de los problemas de la personalidad. Estos libros rara vez ayudan al interesado a tratar sus problemas, aunque encuentre en ellos información cumplida sobre el qué, el cómo y el porqué de los mismos. La razón es que el saber es función de la conciencia de la cabeza, que no siempre penetra y afecta a la conciencia del cuerpo. Naturalmente, puede afectar a la conciencia del cuerpo. Así ocurría en los días primeros del psicoanálisis, antes de que la gente se hubiese refinado y sofisticado psicológicamente. El paciente, que se enteraba por medio de la interpretación de un sueño de que estaba complicado incestuosamente con su madre, experimentaba una verdadera tormenta emocional y física. El conocimiento de aquello ejercía sobre él un impacto al que reaccionaba con todo su ser. Era un descubrimiento trascendental. Hoy las personas hablan sin reparo alguno de su odio hacia sus madres o del rechazo de que fueron objeto por ellas, sin carga alguna fuerte de carácter emocional o energético en sus palabras. Esta situación, precisamente, la de hablar sobre sentimientos sin sentir nada, fue la que impulsó a Reich a desarrollar la técnica del análisis del carácter primero y las técnicas para disolver las armaduras del cuerpo después. Y todavía seguimos empantanados en la mística de las palabras, como si con pronunciarlas cambiasen las cosas. Muchas veces empleamos las palabras para no tener que cambiar nada. Nos sentimos seguros mientras podamos hablar sobre ello, porque hablando se reduce la necesidad de sentir y obrar. Las palabras son un sustituto de la acción, a veces muy necesario y valioso, pero en otras ocasiones constituyen un obstáculo para la vida del cuerpo. Y cuando las palabras se emplean como sustitutos del sentimiento, limitan y disminuyen la vida. Siempre existe el peligro de fiarse de palabras que no expresan la verdad de la persona. La gente miente adrede, pero no pueden hacerlo a nivel corporal, porque el ocultamiento de una emoción deja traslucir siempre su insinceridad. No es frecuente que mientan conscientemente los individuos que acuden a terapia para ser tratados, pero algunas veces ocurre. Sin embargo, también existe el caso del que se engaña a sí mismo al hacer una declaración que considera veraz, pero que no está de acuerdo con la verdad de su cuerpo. Muchas veces dicen, me siento perfectamente, siendo así que hasta la mirada más superficial revelan que están cansados, tristes o abatidos. Puede no ser una mentira deliberada, muchas veces es una fachada que levantan con sus palabras más bien que convencerse a sí mismos que para convencer a los demás. ¿Quién se atreve a proclamar que cree todo lo que dice la gente? Eso solo lo diría un cándido o un loco rematado. Todo terapeuta desconfía de las palabras de un paciente mientras no trasponga la fachada o las defensas que ha levantado inconscientemente para no descubrirse. Se explica, por lo tanto, que Reich intentase ir más allá de las palabras y tratarse los problemas del paciente a nivel corporal o energético nada más. Entonces, ¿por qué fracasó? Porque si bien es preciso no fiarse totalmente de ellas, las palabras son indispensables para el funcionamiento humano. Las palabras son el gran almacén de la experiencia. Sirven a esta función en un nivel cultural, en las historias que nos cuentan y en los libros que leemos. No son el único almacén, pero sí el más importante con mucho. La historia no se hace solo a base de palabras. Hay artefactos y reliquias que descubrimos y conservamos de los tiempos antiguos. Pero estudiar la historia
sin la ayuda de palabras escritas o habladas, sería una tarea sobrehumana. Las palabras desempeñan para el individuo la misma función que para la sociedad. La historia viviente de la vida de una persona está en su cuerpo, pero su historia consciente está en sus palabras. Si no tiene memoria de sus experiencias, carecerá de palabras para describirlas, pero si las recuerda, las traducirá en palabras que hablará o escribirá. En todo caso, una vez que la memoria se traduce en palabras, cobra una realidad objetiva, y más cuando esas palabras se expresan. En el proceso de la terapia se descubren y relacionan muchas experiencias perdidas que son partes ocultas del yo. Al volver a vivir la experiencia a nivel corporal, se siente la convicción de que no puede lograrse de otra manera. Pero hablar de ello a otra persona le confiere una sensación de realidad que solo pueden proporcionar las palabras. Esta se adhiere a la parte del yo o del cuerpo que interviene en la experiencia, estimulando su integración con la personalidad. Sentir y experimentar son factores importantes, porque sin ellos las palabras resultan vacías. Pero la experiencia no basta. Se necesita hablar de esa experiencia repetidamente, recordar todo su propia conciencia. Haciéndolo así, no se necesita volver a vivir la experiencia una y otra vez para que llegue a ser un agente efectivo del cambio. En este caso, las palabras despiertan los sentimientos y se convierten en sustitutos adecuados para la acción. Solo podemos hacer conjeturas sobre el poder y eficiencia de las palabras. Las emociones son subjetivas, pero las palabras tienen un valor objetivo. Son algo que puede oírse o verse. Además, son permanentes. Todos sabemos que no es fácil desvirtuar o disipar el efecto de la palabra hablada. Una vez pronunciadas las palabras, parecen durar. Algunas repercuten a través de toda una eternidad. Como las palabras son el almacén de la experiencia, sirven para moldear y dar forma a experiencias futuras. Cuando una madre dice a su hija, los hombres son egoístas, no te fíes de ellos, comunica su propia experiencia y además estructura las experiencias futuras de su hija con los hombres. Pero no es necesario añadir la segunda parte. Bastaría con decir, los hombres son egoístas, o bien no debes fiarte de los hombres. Se produciría el mismo efecto. La madre está enseñando a su hija. El objeto de cualquier escuela para niños es comunicarles experiencias pasadas por medio de palabras, y al mismo tiempo estructurar su relación futura con el mundo a la luz de esa experiencia. Imaginemos a un niño a quien su padre dice, o su madre, tú no haces nada bien. Este pequeño padecerá a lo largo de su vida más o menos la sensación de que no es capaz de hacer nada a derechas. Este sentimiento de incompetencia persistirá aunque se desenvuelva perfectamente en la vida. Las palabras se han impreso en la mente del niño y no es fácil ya borrarlas. En la mayor parte de los casos encontramos alguna prueba de la impresión negativa de este tipo. Para que una terapia sea efectiva, el paciente necesita un mapa. Y uno de los objetos del análisis es crear ese mapa en la mente del paciente. Es un mapa de palabras, trazado a base de recuerdos, por lo que constituye la historia completa de la vida del individuo. Cuando queda armado como las piezas de un rompecabezas, tiene un significado y la persona ve quién es y cómo es en el mundo, al mismo tiempo que conoce el porqué de su carácter. La consecuencia es la sublimación de la conciencia de sí mismo, de su vida y del mundo. El empleo de las palabras debidas es una función energética al serlo de la conciencia. Es el conocimiento de la correspondencia exacta entre una palabra o frase y un sentimiento.
entre una idea y una emoción. Cuando se conectan o enlazan las palabras y los sentimientos, la corriente energética que se produce aumenta el estado de excitación en la mente y el cuerpo, elevando el nivel de la conciencia y resaltando su foco. Pero el establecimiento del contacto no es una operación consciente. Realizamos un esfuerzo consciente por acertar con las palabras que reflejen nuestros sentimientos, como lo hace un escritor. Pero esta correspondencia se produce espontáneamente. La palabra de vida encaja en su sitio, a veces inesperadamente, cuando estamos abiertos a nuestros sentimientos y los dejamos circular. La carga energética que va asociada con el sentimiento excita y activa las neuronas del cerebro que intervienen en la formación de las palabras. Cuando las neuronas responden adecuadamente al sentimiento, se produce el encaje preciso y una luz parece brillar en la cabeza del individuo. La gente pronuncia a veces palabras que no están conectadas con sus sentimientos. En este caso decimos que hablan a bulto, a lo tonto. Estas expresiones pueden, a su vez, significar que las palabras carecen de relación con la realidad objetiva. Es importante la expresión, porque es el lenguaje del cuerpo y denota cierto conocimiento de los procesos dinámicos de la comunicación verbal. Esto se ve claramente cuando contrastamos estas expresiones con sus contrarias. Habla con el corazón en la mano, o sus palabras le brotan del corazón. Este tipo de habla se manifiesta en el tono de la voz y en el empleo de palabras que expresan sencilla y directamente el sentimiento sincero del sujeto. Cuando las palabras brotan del corazón nos impresionan con su franqueza y con la autenticidad de sus declaraciones. En cambio, cuando las palabras brotan solo de la cabeza, carecen de esta sencillez y genuinidad. Son técnicas o intelectuales y reflejan la preocupación esencial del que las pronuncia por la idea, más bien que por el sentimiento. Esta disociación conduce a un intelectualismo estéril que algunos confunden con la erudición. Independientemente de lo que diga la persona, sea cual fuere su tema, los comentarios que hace carecen de interés y no llevan a ninguna parte. Las palabras son el lenguaje del ego, lo mismo que el movimiento es el lenguaje del cuerpo. La psicología del ego se interesa en consecuencia por las palabras que emplea y pronuncia el individuo. No hay estudio importante de la personalidad humana que sea capaz de ignorar la importancia del ego y su psicología, pero tampoco puede limitarse a ese aspecto de la personalidad exclusivamente. El ego no es la persona, ni funciona independientemente del cuerpo. El ego disociado y la intelectualidad disociada representan la pérdida de integridad de la personalidad. La psicología del ego es impotente para resolver estos problemas, porque su concentración exclusiva en el ego intensifica la disociación. Es preciso abordar el problema desde la parte del cuerpo y sus emociones para establecer un proceso curativo. Pero debe tenerse presente que este enfoque es también unilateral. Solo por medio de las palabras podemos esclarecer un conflicto y resolverlo. Es preciso llevarlo a la cabeza en el sentido literal, es decir, a la cabeza del cuerpo. Todos los organismos avanzan por la vida con la cabeza por delante, que es como vienen a ella. La cabeza y sus funciones constituyen la punta de flecha del cuerpo. Imagínense una flecha sin punta, y tendrán la imagen del cuerpo con sentimientos y emociones, pero sin cabeza que las traduzca en una acción real en el mundo. Pero tampoco olvidemos que una cabeza de flecha sin vara o fuste, o un ego sin cuerpo, no es más que una reliquia de algo que fue algún tiempo una fuerza vital.